El salón resplandecía de luz, con enormes lámparas de cristal que derramaban destellos dorados sobre los suelos pulidos. Los camareros se movían con prisa entre las filas de mesas cubiertas de manteles blancos, cargando bandejas de plata con manjares cuyos nombres apenas conocía. Me detuve en el umbral, sosteniendo entre ambas manos una pequeña caja de madera, la misma que mi difunta esposa guardaba bajo el arcón de lino. Dentro yacía el collar, su cadena fina, gastada pero aún brillante, y el modesto colgante que había llevado el día de nuestra boda. Ahora debía pertenecer a nuestra hija. Cuando avancé, las cabezas se giraron hacia mí, y el aire parecía denso por el perfume y las risas. Mis botas, limpias, aunque cuarteadas por años de trabajo en el campo, no hicieron ruido sobre el mármol. Llegué hasta la mesa principal, donde mi hija estaba sentada junto a su esposo, con las mejillas maquilladas y la sonrisa temblorosa. Coloqué la caja delante de ella. «Era de tu madre», dije en voz baja, casi ahogada por la música. A ella le habría gustado que la llevaras hoy. Por un instante reinó el silencio. Los ojos de mi hija brillaron y sus dedos rozaron la tapa. Pero antes de que pudiera levantarla, su nuevo suegro se recostó en la silla, con el traje reluciendo como laca y una copa de vino girando entre sus dedos. ¿Una Valorio?, se burló, lo bastante alto para que lo oyeran las mesas cercanas. ¿En una boda como esta? Seguridad, por favor, acompañen a este anciano afuera. Se ha equivocado de mesa, esto no es la taberna del pueblo. 2 guardias avanzaron. Mi hija se quedó inmóvil, atrapada entre la vergüenza y el miedo. Sentí que un calor amargo me subía al pecho cuando me tomaron de los brazos. Dime, ¿qué habrías hecho tú, de pie ante todos, con tu propia sangre demasiado asustada para pronunciar una sola palabra? No me resistí cuando me llevaron fuera, aunque mis pies se arrastraban contra la piedra pulida, como si la misma tierra quisiera retenerme. Afuera, la música seguía retumbando a través de las paredes, y las risas escapaban a la noche como vino derramado. Me quedé solo en el patio, sujetando ahora solo mi sombrero. La caja con el collar se había quedado atrás, sobre el mantel blanco. El aire frío despejó mi mente. Ya había conocido la humillación antes, pero esta herida iba más hondo. No por las palabras de aquel hombre rico, sino porque mi hija bajó la mirada y guardó silencio. Y, aún así, ¿podía culparla? Creció con poco, y ahora tenía antes y todo aquello con lo que había soñado. Mi esposa, Elena, falleció cuando nuestra niña tenía solo 6 años. Aún recuerdo aquella mañana, el olor a tierra mojada, su mano deslizándose de la mía, el súbito silencio en la casa. Desde aquel día, fuimos solo los 2. Trabajé la tierra como lo hicieron mi padre y mi abuelo, del amanecer al anochecer, de estación en estación. Trigo, patatas, unas pocas vacas y un huerto que daba sombra en verano. Nada lujoso, pero suficiente para llenar la mesa y poner libros en su mochila. Nunca quise volver a casarme. Algunos decían que era una necedad, que un hombre no podía criar solo a una niña. Pero cada vez que la veía trenzar su cabello junto a la ventana, o recitar las lecciones en voz alta mientras yo afilaba las herramientas, sabía que el espíritu de Elena seguía vivo en ella. Esa era mi razón para seguir. El collar había sido de la madre de Elena. Lo usó incluso cuando la cadena se oscureció con los años, incluso cuando el dinero escaseaba. No se trata del oro, me dijo una vez, levantando el colgante para que la luz de la lámpara lo iluminara. Se trata de llevar el amor adelante, de una mujer a la siguiente. Cuando murió, lo envolví en un paño y lo guardé bajo llave, esperando el día adecuado. Creí que ese día había llegado. Pasaron los años entre trabajo duro. Ahorré lo que pude, aunque la finca pocas veces dio más de lo que quitaba. Unas temporadas el granizo arrasó los cultivos, otras, las máquinas se rompieron y yo las reparaba con alambre y oración. Pero no me quejaba. Mi hija creció alta, con una voz tan clara como la de su madre. Le enseñé a conducir el tractor, a podar los árboles del huerto, aunque ella prefería los libros a las herramientas. Por las noches, me sentaba bajo la lámpara,
leyendo contratos y leyes agrícolas, enseñándome el lenguaje del mundo para que a ella nunca la engañasen. Cuando terminó la escuela, le dije: «La tierra es tuya si la quieres. Nos ha sostenido hasta aquí y te sostendrá a ti». Pero ella soñaba con más: las ciudades, la universidad, el ancho camino que se extendía más allá de los campos. Le di mi bendición. ¿Qué clase de padre sería si la ataba a los surcos de la tierra? Y entonces llegó el prometido un joven educado a primera vista, demasiado impecable en el vestir, con un apretón de manos blando como manteca. Su padre, en cambio, era un hombre de recursos, con voz que llenaba la estancia y ojos que lo medían todo como mercancía. Vinieron una vez a la finca, cuidando de no mancharse los zapatos en el barro, y preguntaron por qué vivía en aquel museo. Sonreí, sin responder. Para ellos, la tierra era solo polvo. Para mí, era memoria, sudor y raíces. Comenzaron los preparativos de la boda. Querían grandeza, salones, orquesta, fotógrafos traídos desde Madrid. Yo ofrecí lo que podía: el huerto iluminado con faroles, las mesas con pan, vino y carne asada de las cocinas de los vecinos. Una boda no se trata de oro, dije, repitiendo las palabras de Elena. Pero la mirada de mi hija vaciló. Ella quería formar parte de su mundo. Vacié el tarro de ahorros que había guardado para su educación, suficiente para un vestido modesto y algunos pequeños detalles. Pero cuando exigieron más, dote, propiedades, firmas en papeles, puse un límite. No venderé mi tierra para un espectáculo, les dije. Esta tierra es la única dote que mi familia ha tenido jamás. Fue entonces cuando sentí por primera vez la sombra de la pérdida. Mi hija comenzó a alejarse, pasando más tiempo con la familia del novio, regresando a casa con perfume en la ropa y silencio en los labios. Ya no me pedía que revisara sus papeles. En su lugar, firmaba lo que ellos le ponían delante. Sentía que la perdía poco a poco, aunque seguía creyendo que, llegado el día de la boda, llevaría el collar de su madre y recordaría de dónde venía. Pero esta noche me demostró lo contrario. No solo convirtieron mi regalo en burla, me mostraron el lugar que creían que me correspondía: un viejo campesino, digno apenas de un rincón del salón, no de la mesa principal donde se toman las decisiones. De pie en el patio, apoyé la mano contra el muro de piedra, mientras la música retumbaba al otro lado. Un hombre puede soportar la pobreza, el trabajo duro, incluso la soledad. Pero ser expulsado del banquete de su propia hija, esa es una herida que ningún año puede cerrar. Pensé en las palabras de mi esposa, en el collar abandonado sobre aquella mesa. Y por primera vez en muchos años, me temblaron las manos. Aquella noche caminé a casa por el camino de tierra, con el canto de las cigarras más fuerte que el recuerdo de los violines. Cada paso pesaba más que el anterior. La luna iluminaba débilmente los campos, plateando el trigo que se inclinaba bajo el viento, y pensé en todos los años que yo también me había inclinado igual, en silencio, con paciencia, sin queja. Pero algo dentro de mí dejó de doblarse. Se quebró. La casa estaba a oscuras cuando entré, salvo por la lámpara que había dejado encendida en la cocina. La mesa mostraba las huellas de décadas: cortes de cuchillo, manchas de leche derramada, arañazos de los cuadernos de la escuela. Me senté pesadamente, arrastré la silla de mi esposa hacia mí y apoyé el sombrero sobre la madera como si pudiera darme una respuesta. Nos han humillado. Lena, susurré al silencio. Y ella lo permitió. Mi mano fue al cajón donde guardaba el sobre con los papeles, escrituras, recibos, impuestos, contratos. Entre ellos estaba uno que no había tocado en años. El fideicomiso que Elena y yo firmamos cuando nuestra hija era pequeña. Ella insistió entonces: la tierra nunca debe salir de la familia. Incluso si tú no estás, quiero que nuestra hija sepa que no puede regalarla a la ligera. En aquel tiempo acepté porque la complacía. Esa noche comprendí su sabiduría. Desplegué el documento. La tinta se había desvanecido, pero la cláusula seguía clara:
Ninguna venta ni traspaso de la tierra sin el consentimiento conjunto de ambos padres. La firma de Elena estaba allí, firme y elegante, la mía a su lado, más tosca, la mano de un campesino. Hasta ese momento lo había guardado como una reliquia. Ahora se convirtió en un arma, no de venganza, sino de defensa. La tierra era la raíz de todo, la infancia de mi hija, nuestro trabajo, el suelo donde habíamos enterrado a nuestros muertos. Y ellos querían doblarla dentro de sus contratos como si fuera otra botella de champán para descorchar. Cuanto más pensaba en el banquete, más ardía el fuego dentro de mí. La mueca del empresario, las manos de los guardias en mis brazos, los ojos bajos de mi hija. ¿Era eso lo que Elena hubiera querido? ¿Que su marido fuera expulsado mientras su regalo quedaba sin abrir? No. Ella habría querido que yo me mantuviera firme. Me levanté, caminando por la cocina, mientras las tablas crujían bajo mis botas. En la vida de un hombre hay momentos en los que la humillación o lo quiebra, o lo templa. Aquella noche, elegí lo segundo. Al amanecer, enganché a la vieja yegua y cabalgué hacia el pueblo. Las calles aún estaban tranquilas, los tenderos barriendo el polvo de sus umbrales. Me detuve frente a una modesta oficina con un letrero descascarado. Muñoz y Asociados, abogados Dentro trabajaba mi amigo de los días del servicio militar, Ramón Muñoz un hombre que una vez curó mis heridas en los barracones y después curó las heridas de los campesinos en los tribunales. Durante años evité molestarle. El orgullo me impedía llevar mis cargas al escritorio de otro hombre. Pero ahora el orgullo exigía lo contrario. Llamé a la puerta, y cuando la abrió, vi que alzaba las cejas al verme la cara. «Pareces arado por la tormenta, viejo amigo», dijo. Le tendí el documento doblado. Ramón necesito que leas esto. Y necesito que me digas si aún tiene fuerza. Tomó el papel, ajustó las gafas y leyó. Lentamente, una sonrisa se dibujó en sus labios. «Oh, tiene fuerza», dijo. «Más de la que ellos jamás imaginarían. Con esto, puedes detenerlos en seco. Pero, ¿estás preparado para la tormenta que seguirá?» Miré más allá de él, por la ventana, hacia el pueblo que despertaba. He soportado tormentas toda mi vida. Esta no es una de la que pueda huir. Ese fue el punto de inflexión. La noche anterior me habían echado como a un mendigo. Pero con ese documento no permitiría que pisotearan la memoria de Elena ni que me despojaran de mi lugar como padre. A la mañana siguiente de mostrarle el fideicomiso a Ramón la noticia corrió rápido. Los hombres ricos tienen oídos largos, y al caer la tarde un coche negro se detuvo frente a mi portón, levantando polvo sobre los setos. De él bajaron el prometido de mi hija y su padre. No se molestaron en saludar, entraron en mi patio como si ya les perteneciera. Los ojos del joven se movían inquietos, recorriendo el granero, el huerto, como si tasara su valor. Su padre, con los zapatos lustrosos que se hundían en la tierra húmeda, traía la misma actitud que en el banquete, ya no arrogancia abierta, sino algo más frío. Cálculo. Tenemos que hablar, dijo, sacudiendo el polvo de la manga. Los conduje hasta el banco bajo el nogal, donde Elena solía desgranar nueces en otoño. Yo permanecí de pie, con los brazos cruzados. El mayor no perdió tiempo en rodeos. Anoche montaste un espectáculo. Pero estamos dispuestos a pasarlo por alto, por el bien de tu hija. Solo hace falta tu firma en el contrato prenupcial. La casa, la tierra, todo pasará a la joven pareja. Es un paso natural. Tú seguirás viviendo aquí, por supuesto, hasta que, hizo una pausa, sonriendo con frialdad, hasta que ya no lo necesites. Sentí la corteza áspera del nogal contra mi palma. ¿Y si me niego? El novio se removió incómodo, pero el padre se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Entonces te verás solo. No habrá visitas de tu hija, ni niños corriendo por este patio. ¿Quieres morir sin ver a tus nietos?
Las palabras cayeron como piedras. Sentí el pecho apretarse. Ellos sabían dónde golpear. Toda mi vida había trabajado no por riquezas, sino por el día en que pudiera sentarme en el porche con los pequeños en las rodillas, contándoles historias de su abuela. El muchacho habló al fin, más suave, casi suplicante. No es tan malo, de verdad. Piénsalo como asegurarle el futuro. Estará bien cuidada. ¿No es eso lo que siempre quisiste? Lo observé detenidamente. Su juventud tenía encanto, pero no carácter. Hablaba con las palabras de su padre, no con las suyas propias. Y mi hija, ella estaba atrapada entre nosotros, atraída por las promesas de comodidad y atada por obligaciones que apenas comprendía. Negué lentamente con la cabeza. Su futuro no necesita vuestro dinero. Necesita la bendición de su madre. Y esa tierra es la voz de su madre. Los ojos del empresario se endurecieron. Se levantó bruscamente, sacudiéndose el abrigo. Muy bien. Pero que lo sepas, viejo, estás frenando el progreso. No esperes que te perdonemos semejante obstinación. Se volvió hacia su hijo. Vamos. Tenemos mejores formas de resolver esto. Se marcharon sin otra palabra, el coche escupiendo grava mientras se alejaban por el camino. Permanecí bajo el nogal mucho después de que desaparecieran, con el pulso aún golpeando fuerte. Sus amenazas pesaban sobre mí más de lo que quería admitir. Sabía que tenían influencia, amigos en los despachos, jueces que les debían favores, policías que miraban hacia otro lado. ¿Y yo qué era? Solo un campesino con las manos encallecidas y un papel firmado hacía 20 años. Pero también sabía esto: una vez que cedes, no hay final. Si firmaba ese papel, no se detendrían en la tierra. Después vendría el huerto, luego la casa, hasta que no quedara nada de Elena ni mío. Esa noche vino mi hija. Se quedó en el umbral, con la ropa sencilla en lugar del vestido de fiesta, pero los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado. Papá, dijo suavemente, ¿por qué tienes que enfrentarte a ellos? ¿Por qué no dejar que sea así? Yo te seguiré queriendo, sin importar dónde vivamos. Sus palabras dolieron más que las amenazas de su suegro. Quise tomarle la mano, prometerle paz, pero también sabía que la paz construida sobre la rendición se pudre rápido. ¿Crees que les importa el amor? Pregunté con ternura. Hija, te ven como un adorno. Si les entrego esta tierra, les entrego tus raíces. Un día despertarás y te descubrirás como una invitada en tu propia vida. Ella lloró, desgarrada entre la lealtad y el miedo. Entonces, ¿qué pasará? ¿Te perderé, papá? Puse mi mano áspera sobre su hombro. No. No perderás nada. Pero no puedo dejar que tomen lo que no les pertenece. Esa es la línea que no cruzaré. Se marchó sin responder, sus pasos desvaneciéndose en la noche. Y yo, sentado solo junto al fuego, sentí el peso de mi elección, el riesgo de perder su cercanía, quizá incluso su confianza. Pero la dignidad, una vez entregada, nunca regresa. Y un padre, si merece ese nombre, debe proteger algo más que la comodidad de su hija, debe proteger sus cimientos. Los días después de aquella visita estuvieron cargados de silencio. La finca seguía su curso. Había que ordeñar las vacas, regar el huerto, arar la tierra, pero cada tarea se sentía distinta, como si la propia tierra aguardara mi decisión. Por las noches, permanecía despierto, escuchando el viento que silbaba entre las contraventanas, preguntándome si me había condenado a la soledad. Pero cada vez que la duda me roía, abría el cajón y miraba el documento del fideicomiso de Elena. Su firma, fluida y segura, era como su mano todavía posada sobre mi hombro. No les des lo que no les pertenece, parecía susurrar. Y poco a poco fui formando mi plan. Volví a ver a Ramón llevando no solo el fideicomiso sino también las escrituras, los recibos de impuestos, cada papel que me ataba a la tierra. Su despacho olía a cuero viejo y polvo, las estanterías arqueadas bajo el peso de los libros de derecho.
Desplegó los documentos ante sí como un general trazando el mapa de una batalla. «Tienes más que suficiente», dijo, tras horas de estudiar los papeles. «La cláusula que tu esposa insistió en incluir es inquebrantable. No pueden transferir ni vender sin tu firma. Pero debemos actuar con cuidado. Hombres como esos no se rinden por un simple documento. Torcerán, retrasarán, presionarán. Debes golpear donde la propia ley los observe». Fruncí el ceño. «¿Y dónde es eso?». Golpeó suavemente el bolígrafo contra el escritorio. «En el registro civil ***. El matrimonio no se completa hasta allí, y es entonces cuando el contrato prenupcial queda validado. Si te niegas allí, ante los funcionarios, no podrán proceder con la transferencia. No será una disputa privada, sino un asunto registrado». Me recosté en la silla, dejando que la idea calara. Ponerme en pie en aquel salón, rodeado de nuevo por rostros que se habían reído de mí, y declarar la verdad. Requeriría más valor del que jamás necesité en los campos. Pero sabía que él tenía razón. Ramón añadió, más en voz baja: «Debes prepararte también para la tormenta que seguirá. Pueden demandarte, difamarte, alejar aún más a tu hija de ti. Una vez que entres en lo público, no habrá vuelta atrás». Asentí. Un campesino siembra sabiendo que puede venir la helada. Pero si no siembra, nunca cosechará. Mejor una cosecha difícil que un campo vacío. Aquella noche regresé a casa con los papeles en una carpeta, colocándola junto a la caja de madera con el collar de ***Elena ***. Dos símbolos, dos anclas, uno de ley, otro de amor. Juntos, me mantendrían firme. Sin embargo, el costo se hizo más claro cada día. Los vecinos murmuraban, preguntándose por qué me enfrentaba a una familia tan poderosa. Un primo me aconsejó ser sensato, que un yerno rico podía asegurar nuestro futuro mejor que una tierra terca. Incluso el párroco, con buena intención, insinuó que la paz familiar podría valer más que el suelo. Pero también vi pequeños destellos de apoyo. El viejo Nicolás que una vez perdió su tierra por un trato corrupto, me dio una palmada en la espalda y dijo: «Mantente firme, Iván Si tú caes, vendrán por todos nosotros». Y las mujeres del mercado, recordando Elena me dijeron en voz baja: «Tu esposa estaría orgullosa». La noche antes del registro civil, me senté solo a la mesa de la cocina. Encendí una sola vela y puse el collar frente a mí. Deslicé la cadena entre mis dedos, escuchando la voz de Elena tan clara como si estuviera sentada al otro lado. «No se trata del oro», me había dicho. «Se trata de llevar el amor adelante». Incliné la cabeza, con los papeles al lado y la llama de la vela firme. Pasara lo que pasara al día siguiente, entraría en aquel salón no como un mendigo ni como un necio, sino como un padre, un esposo y un hombre de palabra. Así quedó trazado el plan: enfrentarles no con ira, sino con la verdad. Usar la ley, no los puños. Hablar donde todos pudieran escuchar y dejar el resto en manos de Dios. El segundo día de la boda amaneció luminoso, con el sol derramando oro sobre los tejados del pueblo. Mi yegua me llevó despacio por el camino, la carpeta con los documentos bien sujeta bajo el brazo. Las campanas del registro civil repicaban mientras desmontaba, sus ecos extendiéndose por la plaza. La gente ya se reunía ante la entrada, parientes con sus mejores galas, invitados que susurraban, niños corriendo y jugando en los escalones. Dentro, el salón olía a flores y perfume, pesado como la noche anterior. Un funcionario, con traje bien planchado, ordenaba papeles sobre un escritorio pulido. Mi hija estaba de pie junto al novio, su vestido ahora más modesto, aunque su rostro pálido. Detrás de ellos, el empresario rondaba como una sombra, con los ojos agudos y una sonrisa demasiado rígida. Avancé, con mis botas resonando sobre las baldosas. Las conversaciones se apagaron. El funcionario levantó la vista,
sorprendido. No deberías estar aquí, dijo el empresario con frialdad. Ya causaste bastante vergüenza ayer. Lo ignoré y me volví hacia mi hija. Hija, dije con voz suave, ¿recuerdas lo que tu madre nos decía? Que el amor no se compra, sino que se lleva consigo. Sus labios temblaron, pero antes de que pudiera responder, el funcionario carraspeó. Estamos aquí para validar el contrato matrimonial y el acuerdo prenupcial. Si todas las partes están preparadas. Levanté la carpeta y la deposité sobre el escritorio. El golpe resonó en el silencio. Este acuerdo, dije con firmeza, es inválido sin mi firma. Y no la tendrá. Hace 20 años, mi difunta esposa y yo firmamos un *fideicomiso***. En él se establece claramente que nuestra tierra no puede pasar fuera de la familia sin el consentimiento de ambos padres. Su mano está aquí. Toqué la firma de *Elena***, y la mía está aquí. Sin ellas, esta tierra permanece donde pertenece. Por un instante, la sala quedó inmóvil. Después, los murmullos se propagaron entre los invitados como viento entre la hierba alta. El funcionario se inclinó sobre el documento, frunciendo el ceño mientras lo leía. El rostro del empresario perdió color y luego se tiñó de rojo. Dio un paso al frente, con la voz temblorosa de rabia. Esto es absurdo. Un viejo papel sin valor. La propiedad es suya para ceder, y la ley. La ley, interrumpió el funcionario en voz baja, reconoce este fideicomiso. Es vinculante. Sin su consentimiento, el acuerdo prenupcial no puede transferir la tierra. Las manos del novio se apretaron a los costados. Mi hija me miraba con los ojos muy abiertos, dividida entre alivio y miedo. Tú, silbó el empresario, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Crees que has ganado? Has arruinado todo. ¿Sabes lo que le has costado a tu hija? Enderecé los hombros, sintiendo el peso de todos los años en el campo, cada cicatriz en mis manos. No le he costado nada. He protegido lo que su madre me confió. Un hombre que olvida sus raíces no tiene cimiento para construir un futuro. La sala volvió a quedar en silencio. Nadie se atrevió a reír esta vez. Incluso los músicos bajaron los instrumentos, atentos. El novio miró sus propios zapatos, con la vergüenza nublándole el rostro. Mi hija se cubrió la boca con los dedos temblorosos, las lágrimas resbalando por sus mejillas. El funcionario, ordenando los papeles, dijo finalmente: el matrimonio puede proceder, pero sin la transferencia de la tierra. El contrato debe modificarse. Y así, la ilusión se quebró. El empresario, antes tan dominante, ahora parecía pequeño, un hombre acorralado por la misma ley que había creído insignificante. Me volví, sin triunfos ni sonrisas, solo sereno. No había venido por venganza. Había venido por la verdad. Tras el enfrentamiento, el aire en el salón se volvió denso, como si nadie se atreviera a respirar. El funcionario, visiblemente incómodo, apuró el resto de la ceremonia. Se pronunciaron los votos, se firmó el registro y estallaron los aplausos, pero eran débiles, inseguros, como el viento que sacude hojas secas. El padre del novio permaneció rígido, con la mandíbula tensa, evitando cruzar mi mirada. Aquel hombre que antes reía tan alto ahora parecía más pequeño, despojado del escenario que creía suyo. Cuando los recién casados se volvieron para saludar a los invitados, él se quedó al margen, murmurando con dos hombres de traje oscuro. Se marcharon poco después, sus pasos resonando como una retirada. Las celebraciones que siguieron carecieron del brillo anterior. Sí, la orquesta tocó y las mesas rebosaron de comida, pero la alegría se había agriado. Los invitados susurraban, lanzando miradas en mi dirección, y sus voces traían fragmentos. ¿Te enteraste? El viejo frenó el trato. La tierra se queda con él. El abogado lo confirmó. Mi hija evitó mis ojos al principio, pegada a su nuevo marido. Él parecía apagado, ya no presumía ni sonreía con la misma amplitud. Por primera vez lo vi sin la sombra de su padre,
y lo que vi no fue maldad, sino debilidad, un joven que no sabía sostenerse sin las palabras de otro. Yo me quedé cerca del fondo, rechazando el asiento de honor. No buscaba gloria. Solo quería que la verdad echara raíces en aquel salón, imposibles de arrancar. En las semanas siguientes, las consecuencias se desplegaron. El rico suegro, al darse cuenta de que la tierra nunca podría incorporarse a sus bienes, perdió el interés en el matrimonio. Sus visitas se hicieron escasas, sus llamadas, secas. Hablaba menos de oportunidades y más de obligaciones. Su sueño de ampliar su imperio con la dote de mi hija murió en el momento en que el fideicomiso fue leído en voz alta. La joven pareja se trasladó a un piso en la ciudad, cómodo, pero lejos del palacio que habían imaginado. Sin el respaldo constante de su padre, el novio comenzó a tener dificultades. Y aunque mi hija seguía sin hablar de aquel día, empezó a visitar la finca con más frecuencia. Al principio venía sola, en silencio, deteniéndose junto al huerto como si buscara algo que había perdido. Más tarde traía también a su esposo, aunque él se movía torpemente entre las vacas y la tierra. Los vecinos comentaron el escándalo durante meses. Algunos decían que había sido demasiado duro, otros admiraban mi postura. El empresario intentó una vez impugnar el fideicomiso en los tribunales, pero Ramón Muñoz lo defendió con facilidad y el juez desestimó el caso en cuestión de minutos. Después de eso, el nombre del hombre rico se mencionaba con menos orgullo en el pueblo. El poder, al parecer, no es inmune a la vergüenza. Yo pagué un precio, por supuesto. Las cartas de mi hija se hicieron más escasas durante un tiempo, sus palabras cuidadosas, medidas. En silencio, lo sabía, me culpaba de la frialdad que había crecido entre ella y la familia de su marido. Y por las noches, me sentaba solo a la mesa, mirando el collar en su caja de madera, preguntándome si la había perdido para siempre. Pero la tierra seguía siendo nuestra. El huerto seguía floreciendo en primavera, el trigo seguía inclinándose al viento, y la voz de Elena parecía susurrar en cada surco. Mantente firme. Las raíces no deben venderse. Y así soporté el silencio, esperando. Porque el amor puede alejarse por una temporada, pero si es verdadero, encuentra el camino de regreso a casa. Los años fueron pasando, contados no por días, sino por cosechas. Mi cabello se volvió blanco, mis manos más lentas, pero la tierra seguía respondiéndome. La vida de mi hija en la ciudad fue modesta, no dorada como le habían prometido alguna vez, pero estable. Con el tiempo, sus visitas se hicieron más frecuentes. Traía a sus hijos al huerto mostrándoles donde había jugado de niña. Sus risas llenaban el patio, y a través de ellas, su distancia se fue desvaneciendo. Una tarde, después de que los niños se hubieran dormido, se sentó conmigo en la vieja mesa de la cocina. La luz de la lámpara tocaba su rostro, ya más maduro, pero tan parecido al de su madre. «Papá», susurró, «durante años pensé que lo habías arruinado todo. Estaba enfadada. Pero ahora veo que me salvaste. Si hubieras firmado, habría quedado atrapada. En cambio, me diste algo que ninguna riqueza podía darme, un lugar al que regresar». Sus palabras aligeraron la carga que había llevado en silencio. Me levanté, fui al cajón y saqué la caja de madera. Colocándola frente a ella, dije: «Era de tu madre. Intenté dártelo una vez, pero el momento no era el adecuado. Ahora te lo entrego de nuevo, no para exhibirlo, sino para recordarte que el amor se lleva adelante, no se compra». Ella abrió la caja, con lágrimas brillando en los ojos, y se colocó el collar en el cuello. El colgante atrapó la luz de la lámpara, igual que en el día de la boda de Elena. Allí, en la tranquila cocina, todo quedó reconciliado, sin candelabros, sin humillaciones, solo un padre y una hija, unidos por lo que perdura. Y supe entonces que la dignidad, aunque pisoteada una vez, puede levantarse de nuevo, no con ruido, sino con paz.